Familia, ¿cómo estamos? Estamos comenzando esta nueva serie acerca de decisiones y destino. Y comienzo con esta pregunta. ¿Te ha sucedido que vas a un restaurante que no conoces y te dan la carta y tú ves este menú amplio y te cuesta trabajo tomar una decisión hacia cuál será el mejor platillo a escoger y a lo mejor ves la descripción, quizás es algunas preguntas y tomas la decisión y de repente te llega ese platillo y dices, qué mala decisión tomé? Y para tomar buenas decisiones, sea en un menú, en un restaurante o en diferentes áreas de nuestra vida, siempre vamos a hacer esta pregunta y yo creo que esta pregunta es la que más frecuente vas a escuchar en este año. ¿Qué es lo más sabio hacer en esta situación? Es la pregunta más importante que tú y yo vamos a hacer en este año en diversas áreas. ¿Qué es lo más sabio? Porque de acuerdo a la decisión que vamos a tomar, indudablemente va a ser el resultado, el destino hacia donde vamos a caminar y al final del año lo que vamos a vivir. Esta definición de decisión, fíjate, es la resolución que se toma de una cosa dudosa, sea un platillo en el menú, sea una decisión de compra o de economía o de iniciar alguna nueva relación, o sea, una resolución que se toma de una cosa que está en duda y como está en duda, pues necesitamos hacerlo bien para tomar una buena decisión. Otra definición es que es el producto final de un proceso mental cognitivo específico. Y esto es lo interesante porque entre mejor sea el proceso, entre más lo entendamos, mejores decisiones vamos a tomar. Ahora, ¿quién toma las decisiones en tu vida? Porque alguien decía, si tú no tomas decisiones, la misma vida va a empezar a tomar decisiones por ti. Pero ¿quién es el que toma decisiones en tu vida? Pues eres tú y solamente tú, porque tú eres el único que vas a ser responsable de tus decisiones. Tú eres el único que vas a vivir de acuerdo con las consecuencias de tus buenas o de tus malas decisiones. Así que si tú eres el que vas a tener esa consecuencia, pues tú eres el que tienes que tomar esas decisiones en tu vida. Un buen consejero sabe que nunca tiene que tomar decisiones por la otra persona. Frecuentemente llegan gente a platicar conmigo y me gusta platicar con ellos y abrimos la Biblia juntas acerca de ciertos temas que están viviendo en su vida y frecuentemente me dicen, pastor, ¿qué es lo que debo de hacer? Y yo inmediatamente le digo, ¿sabes qué? Yo nunca te voy a decir qué hacer. Porque qué responsabilidad, ¿no? Que yo ande diciéndole a la gente qué es lo que tiene que hacer. No, yo te puedo ayudar, yo puedo ser como un espejo, hacerte preguntas, enseñarte lo que la Biblia dice, pero a final de cuentas yo siempre le digo a la gente, el único que tienes que tomar las decisiones eres tú, porque tú eres el responsable. Yo no voy a ser responsable de tus decisiones, tú eres el responsable de las tuyas. Yo soy responsable de las mías. Entonces, un buen consejero ayuda a guiar, a hacer este proceso mental para tomar buenas decisiones, pero eres tú quien las tienes que tomar. Un buen padre de familia va llevando a sus hijos, porque cuando son pequeños, pues vas tomando decisiones por ellos. A lo mejor en qué escuela estudian la primaria, a lo mejor qué van a comer, qué se van a vestir, pero conforme van creciendo, un buen padre les enseña a sus hijos a tomar decisiones y resiste esa invitación cuando el hijo le dije, ya crecido, le dice al padre, ¿qué tengo que hacer? Y el papá más bien es hacer preguntas y llevarlo en este proceso, porque tú y solo tú tienes que tomar tus decisiones. Ahora, algo interesante con esta ilustración del consejero del padre es que ellos dos llevan a hacer preguntas para tener buenas reflexiones, para tomar buenas decisiones. Entonces, buenas preguntas van a resultar en mejores decisiones. En cada decisión que tú vas a tomar necesitas hacer buenas preguntas. En la ilustración del menú, pues viene el mesero y tú le haces preguntas y cómo está acompañado y cómo lo cocinas y qué tiene y qué tan fresco está, etcétera, para que tú puedas tomar una buena decisión. Y entonces este es el proceso. Entre más preguntas hacemos, tendremos más información. Más información nos va a dar más claridad y más claridad
nos va a permitir tomar mejores decisiones. Entonces, buenas preguntas resultarán en mejores decisiones. Y tú y yo tenemos que ser especialistas en hacer buenas preguntas. Cuando tú tienes que tomar una decisión, si alguien viene y a lo mejor no tiene tanta confianza con esa persona y empieza a hacer preguntas a tu vida, a lo mejor tú vas a decir, bueno, a ti qué te importa, es mi vida, ¿no? Y por eso necesitamos aprender a hacer nuestras propias preguntas. Siempre es bueno alguien que nos ayude en ese cuestionamiento, en esas, hacer esa reflexión, esas preguntas, pero tenemos que nosotros crecer en aprender a hacer estas preguntas, hacer preguntas honestas a nosotros mismos acerca de las decisiones que vamos a tener. Cuando tú haces una pregunta, como que creas un espacio para que pueda aterrizar la respuesta, para que tú puedas recibir la respuesta y le prestas atención, porque fíjate, nuestro alrededor está lleno de respuestas, pero si tú no haces las preguntas correctas, esas respuestas no encuentran lugar en tu pensamiento o en el proceso cognitivo para tomar esas decisiones. Por eso toda decisión necesita ser acompañada de buenas preguntas, ¿sí? Porque si no va a haber respuestas que nunca les vas a poner atención. Buenas preguntas resultarán en mejores decisiones. ¿Sabías tú que la Biblia tiene respuestas a todas y cada una de esas preguntas que vamos a tener durante el año? El problema es, uno, preguntárselas y otro es buscarlas y saber escuchar esas respuestas, y luego lo tercero es obedecer, o sea, caminar de acuerdo a esta información que estamos teniendo. Pero este es un buen libro de consultas. Te lo voy a poner. La Biblia, la palabra de Dios, es un libro de respuestas para aquellos que hacen preguntas. Así que hazte hábil en preguntar. Las decisiones que tú y yo vamos a tener, muchas veces puedes decir, ok, pero esas decisiones ya dijiste que yo soy el responsable y son decisiones mías. Pero entiende esto, las decisiones privadas tienen repercusiones públicas. Entonces, a todos nosotros como iglesia, como organización, como el cuerpo de Cristo, nos conviene que cada uno de nosotros tomemos buenas decisiones, porque tus buenas decisiones van a impactar el bien de todos. En una familia, las buenas decisiones del papá impactan a la esposa y a toda la familia. Las buenas decisiones de los hijos traen paz a todo el hogar. Entonces, todas las decisiones privadas siempre van a tener repercusiones públicas. Y esto es algo a entender, porque cuando tú tienes que tomar decisiones y sabes que eso va a tener un impacto en la vida de otras personas, le vas a poner un poquito más de pensamiento, de reflexión y de búsqueda a tomar la decisión correcta. Nuestras decisiones personales tienen implicaciones laterales, déjame ponerlo así, y generacionales. Y lo puedes tú ver claro cuando tú te preguntas, ¿cómo sería mi vida si mis padres o mis abuelos hubieran tomado decisiones diferentes en diferentes áreas de su vida? Si ellos hubieran tomado ciertas decisiones económicas diferentes, ¿cómo estaría yo? O morales o espirituales. Entonces entiende, esas decisiones personales van a impactar a la familia, a la comunidad y en nuestras generaciones. Sus decisiones de nuestros antepasados impactaron la trayectoria de nuestra vida, para bien o para mal. Yo no sé cómo te haya ido con las decisiones de tus antepasados. Lo bueno es que en Cristo Jesús tú y yo podemos aún redimir ese pasado, esas malas decisiones, dejarlas buenas y crear y levantar una nueva historia en Cristo Jesús, porque Él limpia nuestro pasado y potencializa nuestro futuro. Entonces, decisiones privadas tienen repercusiones públicas. Entendamos esto, debemos de considerar el efecto o las implicaciones de esas decisiones en la vida de los que están alrededor de nosotros, ¿sí? Y quiero llevarte un pasaje que está en la Biblia, que va a ilustrar un poquito todos estos puntos que hemos estado hablando acerca de decisiones. Es cuando un rey de Israel tomó una muy mala decisión y trajo un caos
en lo que era el reino. El reino de Israel se conformaba de 12 tribus. Estas 12 tribus conformaban todo lo que es la nación de Israel. Y el rey era de una de las tribus, de la tribu de Judá. De ahí era el rey David. El rey David tuvo a su hijo Salomón. Salomón fue un buen rey, hizo crecer el reinado de Israel, de la nación de Israel. Pero luego viene su hijo Roboam. Y entonces Roboam, según lo narra Primera de Reyes capítulo 12, está recién siendo coronado, y entonces vienen ante él las otras 11 tribus para hacerle una petición, y este rey es confrontado para tomar una decisión. Y entonces llegaron los representantes de las 11 tribus con este nuevo rey Roboam, el hijo de Salomón, el nieto del rey David, y le dijeron: su padre fue un amo muy duro. Le dijeron: alivie los trabajos tan pesados y los impuestos tan altos que su padre impuso sobre nosotros. Entonces seremos sus leales súbditos. Y es una petición bastante razonable. Roboam le respondió: denme 3 días para pensarlo y luego regresen y les daré una respuesta. Ahora, esto hizo bien, o sea, no respondió de bote pronto, sino dijo: déjenme orarlo, déjenme reflexionarlo. Y esto es algo muy bueno. Siempre es bueno hacer una pausa antes de tomar decisiones importantes como esta. Dice el versículo 5. 6. Después el rey Roboam consultó el asunto con los ancianos que habían sido consejeros de su padre Salomón. ¿Entiende? Salomón, reinó muchos años y fue un buen rey, y tenía todos estos ancianos alrededor de él que ya habían experimentado, se habían equivocado, y entonces les pidió consejo. Buena decisión de este rey Roboam, ¿sí? Y entonces, ¿qué me aconsejan ustedes?, les preguntó. ¿Cómo debo responder a este pueblo? Los consejeros ancianos contestaron: si hoy se pone al servicio de este pueblo y les da una respuesta favorable, ellos siempre serán sus leales súbditos. Entonces, todo iba bien en el proceso de toma de decisiones, ¿no? Ya tenía el correcto consejo, pero acuérdate, el único que tenía que tomar la decisión era el rey y era el responsable, ¿no? Pero mira lo que dice el versículo 8. Sin embargo, Roboam rechazó el consejo de los ancianos y pidió en cambio la opinión de los jóvenes que se habían criado con él y que ahora eran sus consejeros. Tache, error. Puso a jóvenes como él sin experiencia, les prestó un oído. Y yo creo que este es un error, porque tenía ya el consejo de aquellos ancianos experimentados y ahora va con el consejo de los jóvenes. ¿Qué me aconsejan ustedes?, les preguntó. ¿Cómo debo de responder a esta gente que me pide que alivie la carga que impuso mi padre? Los jóvenes contestaron: así deberías responder a estos que se quejan de todo y que quieren una carga más liviana. Mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Es cierto que mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo las haré aún más pesadas. Mi padre los golpeaba con látigo, pero yo los azotaré con escorpiones. 3 días después, Jeroboam y toda la gente regresaron para conocer la decisión de Roboam. Jeroboam era como que el cabecilla de las 11 tribus, ¿no? Y llegaron con el rey, tal como el rey lo había ordenado. Entonces Roboam habló con dureza al pueblo porque rechazó el consejo de los ancianos y siguió el consejo de los más jóvenes. Así que le dijo al pueblo: mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo les haré aún más pesadas. Mis padres los golpeaba con látigo, pero yo los azotaré con escorpiones. Por lo tanto, el rey no prestó atención al pueblo. Este giro en la historia ocurrió, y entonces lo que sucedió fue que el pueblo de Israel, las 11 tribus, de hecho 10, una se quedó así con el rey Roboam, que se quedaron Judá y Benjamín, 2 tribus, pero 10 tribus se separaron. Desde entonces la nación de Israel se fraccionó. Y tú puedes leer el resto del libro de Primera y Segunda de Reyes y son puros problemas,
por esta mala decisión de Roboam. Si Roboam hubiera hecho caso a los ancianos, el reino hubiera consolidado esas 12 tribus, pero tomó una mala decisión, escuchó un mal consejo y esas decisiones tuvo repercusiones durante años. Hasta la época de nuestro Señor Jesucristo podemos ver cómo samaritanos y judíos no se llevaban. Samaritanos son esos descendientes de esas 10 tribus que se separaron de ese reinado. Tomar buenas decisiones porque tienen repercusiones muy profundas. Entonces, tus decisiones van a determinar tu destino. Roboam, ¿sí?, fue conocido como aquel que arruinó el gran reino de su padre Salomón. Salomón tuvo el de los reinados más esplendorosos y Roboam, con una primera y sola decisión, echó para abajo todo lo que su padre había sembrado. Y de ahí, bueno, toda la nación vino acarreando ese problema. Tus decisiones van a determinar tu destino. La vida está llena de decisiones. Cada día hay decisiones. Y estamos donde estamos ahorita por las decisiones anteriores que hemos tomado y por las respuestas a las decisiones que otros han tomado. ¿Sí? Cuando tú respondes, al final de cuentas, también es una decisión. Y todas tus propias decisiones y las respuestas a las decisiones de otros son las que te llevan o te han llevado o te tienen en donde tú estás. Entonces, lo que tú decides determina tu historia. Es muy fácil echarle la culpa a alguien más, pero tenemos que ser responsables, ¿no? ¿Por qué estamos en el camino en el que estamos? Básicamente por las decisiones que hemos tomado. Las decisiones que tomas son pasos en un camino y en una dirección. Cada decisión te está dando un paso en ese camino que lleva a una dirección que te va a llevar a un destino, ¿sí? Entiende esto, las intenciones no determinan los destinos. Tú puedes tener buenas intenciones. Yo quería, yo quisiera, yo hubiera, ¿sí? Eso no vale. Lo que vale y lo que cuenta son las decisiones que tú y yo tomamos. Esos son pasos hacia una dirección que nos llevan a un destino. Y el problema es que muchas veces desconectamos la relación entre decisión y destino. Así se llama esta serie, ¿no? Mis decisiones, mi destino. Y por eso estamos hablando de este tema, comenzando este año, para equiparnos para tomar buenas decisiones. Entonces, hay que entender esto. No tenemos problemas que resolver. Tú dices como que no. Bueno, déjame ponerlo así. Más bien tenemos direcciones que cambiar. Si estás en un problema, es que has tomado una dirección, un camino equivocado. Y necesitamos replantear, corregir nuestras decisiones, cambiar de dirección para llegar entonces a otro destino. Ahora, si estás en un buen destino, continúa tomando buenas decisiones y que todas estas pláticas te sirvan para reforzar e ir corrigiendo y cada vez ser más sabio en tus decisiones. Entonces, tus decisiones determinan tu destino. Si estás en una deuda, bueno, has llegado a esa deuda que te apriete el cuello por decisiones de malas compras, ¿no? O de malas inversiones. Tú solito has llegado ahí. A través de esas decisiones es que ha llegado a ese problema. O nuevamente, si estás en un buen momento, has llegado ahí por buenas decisiones. Escribe la historia de tu vida una decisión a la vez. La estás escribiendo, ¿sí? Y tienes que saber que es a través de las decisiones. Ten buenas intenciones, pero al final de cuentas tienes que aterrizarlas en buenas decisiones, sabias decisiones. Tus mayores alegrías son el resultado de tus decisiones. Tus mayores dolores de cabeza son el resultado de tus decisiones, porque a lo mejor dices, no, es que mi dolor de cabeza es la decisión de aquel que junto a mí, que vive junto a mí, que la tomó, me impactó. Pues sí, pero al final de cuentas tú decidiste que viviera junto a ti. Tú eres el que estás criando a tus hijos. Tú eres responsable de ti. Tenemos que tomar esta verdad. El único responsable de ti eres tú. Y entonces
es tomar esa responsabilidad, esta verdad, y empezar a tomar buenas decisiones. Mi mamá me decía esto desde chiquito. Ella me decía: eres el arquitecto de tu propio destino. Y aunque nunca estudié arquitectura, entendí el concepto. Yo soy el único arquitecto de mi propio destino. ¿Y cómo lo voy a hacer? Poniendo un ladrillo. Cada ladrillo es una decisión en mi vida. Buenas decisiones van a ser buenas paredes, murallas acerca de ese destino que yo estoy construyendo. Ahora, y mira, y hablo de malas decisiones, pero te voy a hacer una pregunta. ¿Podemos arreglar malas decisiones? Yo creo que sí. Yo creo que podemos arreglar malas decisiones. ¿Sabes cómo corregimos malas decisiones? Con buenas decisiones. Cuando tú tomas buenas decisiones, estás o continuando un caminar de buenas decisiones, o estás corrigiendo malas decisiones. Pero esto es bueno, pero también puede ser un problema. Malas decisiones se resuelvan tomando buenas decisiones. El problema, y déjame hacer otra pregunta: ¿aprendemos de nuestras malas decisiones? Y lo triste es que muchas veces no, porque entonces sería más fácil, ¿no? Pero algo sucede en nosotros, que no somos buenos estudiantes de nuestras malas decisiones. Acuérdate, ¿quién tomó la mala decisión? Tú, porque tú eres el responsable, ¿sale? Y entonces, o yo también he tomado malas decisiones, y si yo tomo una mala decisión, yo tengo que decir: ok, es mi responsabilidad, y yo me tengo que volver un estudiante de mí mismo, porque es que fui llevado a tomar esa mala decisión. El rey Roboam, acabamos de decir, ¿no? O sea, él pudo haber sido: yo soy rey y yo no escucho a nadie. Y ese es un problema. Muchas veces nos creemos reyes y no queremos escuchar a nadie. Pero Roboam lo que tenía que hacer es reflexionar. O sea, no le podría echar la culpa ni a los jóvenes ni a los ancianos, porque Dios le dio en sus manos la respuesta. Y así dice la Biblia: pongo delante de ti el bien y el mal, escoge el bien para que te vaya bien. Y entonces Roboam lo que tiene que analizarse es él mismo y decir por qué es que tomé esta mala decisión, ¿no? Entonces, la verdad es que tú estuviste presente en todas tus malas decisiones, igual yo, ¿sí? No es que alguien de repente tú digas: no, es que ese día yo no estuve, no llegué a clases, no llegué a trabajar. No, en cada mala decisión o en cada buena decisión, la constante eres tú o yo, en mi vida, en tu vida. O sea, esa es la constante. Entonces, cuando repasamos las malas decisiones de nuestra vida, o sea, la constante que vemos es nosotros. Te voy a dar un ejemplo acerca de cómo a veces no aprendemos de nuestras malas decisiones. Una mujer que de repente se da cuenta que está en una relación tóxica, ¿sí? Y entonces con un hombre, y rompe con ese hombre, porque dice: esta es una relación tóxica. Pero de repente la ves en unos cuantos meses y se volvió a involucrar, no se volvió, pero ahora está involucrado con otro hombre igual de tóxico. Y entonces tú dices: ¿qué no aprendió de su primera mala decisión? Y de repente la ves tomando otra mala decisión en el mismo camino. ¿Qué fue lo que pasó? Porque mira, la solución no es acabar con los malos hombres, no, ¿sí? La solución es tomar buenas decisiones, porque si hay buenos hombres, nada más. O sea, la mujer tiene que tomar buenas decisiones para encontrar, para decidir por esos buenos hombres y alejarse de esos malos hombres. Pero de repente esto pasa. Alguien que de repente se metió en una deuda, dolores de cabeza, y de repente milagrosamente es rescatado de esa deuda, y meses después lo vuelves a ver y está otra vez en deuda. Entonces, como que dices: ¿qué pasó? ¿Que no aprendió de su mala decisión? Pero a veces sucede esto: no hemos aprendido porque le echamos la culpa a alguien más. No, yo estaba en este problema por la otra persona, y como el problema es de la otra persona, nunca me puse a analizar o a reflexionar o a cambiar mi carácter, mi manera de pensar, mi manera de decidir. Mira este proverbio 22:3: el prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante
y sufre la consecuencia. Y ahora dirías, bueno, el inexperto, ya si alguien se equivocó, ya es experto. Muchas veces no. Y por eso estamos hablando de este tema. ¿Nunca te ha pasado que has hecho una mala compra y de repente, tiempo después, vuelves a hacer otra mala compra? O sea, porque no aprendemos que nuestras decisiones son influenciadas por nuestras emociones y nuestros apetitos. Yo veo 3 áreas en donde veo problemas en las decisiones en personas y que causan mucho daño en las familias. 3 áreas: las adquisiciones, las relaciones y los hábitos. Adquisiciones, relaciones y hábitos. Y mira, el problema no son en las categorías, porque yo puedo ver cómo hay adquisiciones inteligentes y seguramente has hecho alguna adquisición inteligente. Yo veo relaciones maduras y buenas y que son una bendición, y yo veo hábitos sanos, pero también conozco, déjame llamarle, las temibles T's, ¿no? Y no son los tacos, tamales y tortas, no. Las temibles T's son compras tontas, relaciones tóxicas y hábitos trampa. O sea, compras tontas son aquellas que dices, ¿por qué es que compré esto? Me endeudé, no podía, no lo necesitaba, no me sirve, pero cedimos al impulso y hicimos una mala compra, ¿sí? Relaciones tóxicas. O sea, empezamos esa relación con una persona que todas las señales y todo el mundo nos decía, aguas, no lo hagas, no vayas allá, pero tú no viste las señales y caes en esa relación tóxica por malas decisiones. O hábitos trampa, así como hay hábitos sanos, ¿sí? Hay hábitos que son trampa, hábitos que te causan vicio, que te causan pérdidas, deudas, y son caminos a la perdición. Y tenemos que evitar esto. La situación entonces aquí es que tú y yo somos vendedores de malas decisiones. Entonces, ¿quién es el responsable de tu mala decisión en tu vida? Tú, y en mi vida yo. Lo interesante es que tú y yo, para nuestras propias decisiones, tendemos a ser malos o buenos vendedores, pero hacia malas decisiones. Un vendedor es aquel que te dice, o sea, te invitan a un tiempo compartido, algo así, y te dan gratis el fin de semana, y el vendedor dice, tienes que tomar la decisión rapidito, y tú le dices, déjame pensar una semana, y no te deja pensar una semana, porque sabe que si lo piensas no lo vas a hacer, así que te presiona hasta que tomas una mala decisión, ¿no? Entonces, no tenemos que vender una buena idea o una buena decisión. O sea, piénsalo, no hay un proceso mental en donde tú mismo te estás vendiendo una buena idea. Acostarte temprano no lo tienes que vender, es una buena idea. Comer bien no lo tienes que vender, es una buena idea. Ahorrar no lo tienes que vender, es una buena idea. Estar conectado aquí en esta plática en Iglesia Paz no lo tienes que vender, es una buena idea. Pero cuando tú tienes que venderte a ti mismo algo donde dices, bueno, pues no estaría mal, y a lo mejor lo puedo lograr pagar, y a lo mejor sí lo necesito, o sea, tienes que parar, porque si te estás vendiendo algo, seguramente no es la mejor idea o la mejor decisión. Nos gusta ver lo bueno y tendemos a ignorar lo malo. Ejemplo, ¿sí? Cuando de repente en tu casa ves una rebanada de pastel y tú dices, me la voy a comer, y tu pensamiento es, total, mañana voy a comenzar una dieta. Entonces, o sea, y nuevamente, o sea, este argumento lo estoy sacando de mi propia vida. Y vienen esos pensamientos. Mi mente le está vendiendo a mi ser que se coma ese pastel porque se ve buenísimo. Y el argumento que yo uso es que mañana voy a comenzar una dieta. Pero si empiezas a reflexionar un poquito, dices, oye, pero pues por algo vas a comenzar la dieta, maestro. O sea, ese es el problema de por qué tienes que comenzar la dieta. Y no es un justificante ni una buena razón o razonamiento de que te comas el pastel. Pero ¿verdad que así somos? Nos vendemos nosotros y entonces ahí vamos y nos devoramos ese postre. Total, mañana vamos a hacer dieta. Pues por eso necesitamos hacer dieta, porque estamos tomando malas decisiones, porque somos buenos vendedores hacia malas decisiones. Y en cada una de las categorías, compras tontas, ¿no? En donde decimos, este modelo hace lo mismo
que el modelo que yo tengo. Pero es más nuevo. ¿Y qué que sea más nuevo? Si hace lo mismo, no lo necesitas, ¿no? Relaciones tóxicas. Bueno, ese joven pues no tiene trabajo, pero lo que me dice es que está tomando un tiempo para reflexionar y decidir en su vida. Sí, pero tiene 2 años el pelado que no tiene trabajo y nosotros, de repente nos empezamos a vender porque pues está guapo el chamaco, ¿no? Y entonces la señorita camina ahí, ¿no? O hábitos trampa. Y llega el pensamiento, no, esta vez sí lo voy a poder controlar. Solamente voy a apostar lo que está en la cartera. Maestro, no puedes controlar ese tipo de vicios. Son trampas, son hábitos trampas. Pero viene ese pensamiento, caemos ahí y entonces ¿sí? Nos metemos en problemas. Nuestros problemas comienzan cuando tomamos nuestro propio mal consejo. Roboam tenía el buen consejo ahí. Este rey de los sabios ya tenía la salida de un reinado sólido, pero él, se fue con los jóvenes porque no quería su propio mal consejo. Y a lo mejor dijo, los jóvenes son más modernos, seguramente pensó algo así, ¿no? Estos viejos que saben, no, estos jóvenes crecieron conmigo, ellos son la nueva generación. No tenían ni idea de lo que estaban haciendo. ¿Cuál es el problema aquí? Jeremías, el profeta lo pone muy claro. Jeremías 17:9. Nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? No hay nada tan engañoso como nuestro propio corazón. Y dice, ¿quién puede comprenderlo? Y entonces, cuando hay algo que nuestro corazón quiere, porque de repente ves algo y dices, yo lo quiero. ¿No? Y nuevamente, no lo necesitas, pero lo quieres. No necesitas el pastel, pero lo quieres. No necesitas ese nuevo modelo que hace lo mismo que hace el viejo modelo, pero lo quieres, ¿no? Y entonces el corazón le dice al cerebro, lo quiero. Así que haz una justificación para tenerlo. Manda un pensamiento para que podamos justificar el que podamos adquirirlo. ¿Entiende? Nuestro cerebro es brillante y es tan brillante que es un buen vendedor. El problema es que si es guiado por el corazón, entonces va a ser en cuanto a ese antojo y nos vamos a convencer nosotros mismos. Por eso cuando tomamos malas decisiones no decimos esto, ¿en qué estaba pensando? Exacto. ¿En qué estabas pensando? Tu mente estaba pensando en aquel antojo que tenía tu corazón, porque no hay nada tan engañoso como el corazón. Y dice, no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Entonces, claro que queremos tomar buenas decisiones de salud, ¿no? Pero de repente no tenemos esos hábitos saludables, buenas decisiones económicas, buenas decisiones relacionales. Pero entonces el punto es este. Tú y yo tenemos que autoliderarnos hacia buenas decisiones. Tenemos que ser buenos líderes para tomar buenas decisiones. Y no te puedes liderar bien si tú mismo te estás mintiendo. Porque nos empezamos a decir verdades a medias, ¿no? No, es que es un hombre de familia. Porque el cuate sigue viviendo con sus padres, ya tiene 50 años de edad y pues más bien es una sanguijuela ahí, ¿no? Y tú dices, no, es que es un hombre de familia. Empieza a dar medias verdades para ayudarte acerca de la decisión que quieres tomar, porque quieres cuidar tu propia estima, ¿no? Y nos la creemos, nos convencemos nosotros mismos con esas verdades plásticas, déjame llamarle así, verdades a medias. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Por eso es que repetimos malas decisiones, porque no nos hemos dado cuenta que el problema somos nosotros y tenemos que ser honestos con nosotros mismos y hablarnos la verdad. Jesús dijo esto, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Tenemos que conocer la verdad de nuestras malas decisiones para entonces corregirlas y empezar a tomar nuevas, buenas decisiones. ¿Sí? Y entonces necesitamos hacernos estas preguntas. ¿Estoy siendo honesto conmigo mismo? Si voy a comer el pastel porque mañana tengo que hacer una dieta urgente, pues no estoy siendo honesto conmigo mismo, ¿no? ¿Por qué estoy haciendo esto en verdad? Así pregúntate. ¿Por qué estoy comprando esto en verdad? ¿Por qué estoy saliendo con él o con ella en verdad?
¿Por qué lo estoy evitando en verdad? ¿Por qué estoy posponiendo esta situación en verdad? ¿Por qué dije que sí en verdad? ¿Por qué me vestí de esa manera en verdad? O sea, en verdad, ¿por qué me vestí de esa manera? En verdad, ¿por qué me dejo tratar así? En verdad, ¿por qué me mudé con él? En verdad, ¿por qué lo dejé? En verdad, ¿por qué decidí hacer esto otra vez? Entonces, esas son las decisiones. Ser honestos con nosotros mismos, saber que nos toca a nosotros, somos los responsables, porque al final de cuentas nosotros vamos a sufrir las consecuencias. Y somos buenos vendedores de malas decisiones a nosotros mismos. Entonces, déjame redefinir lo que es una decisión. La decisión debe de ser el resultado final de un proceso de reflexión sobre posibles caminos de acción, informado y acompañado por el consejo de Dios. Está para la definición ya más completa. Si es un resultado final, ¿sí? Es un proceso de reflexión. Hay varios caminos, cada decisión tiene varias maneras de entrarle, ¿sí? Pero tiene que estar informado y apoyado por el consejo de Dios. El consejo de Dios viene a través de su palabra, a través de la oración y a través de platicar con otros hombres y mujeres que tienen un caminar más sabio, que son ancianos en su caminar con buenas decisiones en su propia vida, que te dan testimonio de buenas decisiones. Déjame aterrizar esto que te estoy hablando. ¿Qué hacer entonces? Primero, admite que es fácil que nos estemos vendiendo una mala decisión. Tienes que admitirlo. Ese es el primer paso para la cura. Ese es el primer paso para salir de tomar esas malas decisiones. Admítelo, ¿sí? Nos estamos vendiendo una mala decisión. Y debemos de preguntarnos, ¿estoy siendo honesto conmigo mismo en verdad? Cuando viene ese pensamiento, ¿sí? Que quiere acelerarnos a una mala decisión, a repetir esa mala decisión. O sea, ¿estoy siendo honesto conmigo mismo? Segundo, no tomes decisiones apresuradas. Haz una pausa. ¿Entiende? Cuando te quieren vender las cosas, los vendedores saben, si tú les dices te hablo mañana o regreso la siguiente semana, saben que se va a caer la venta. Te tienen que cerrar la venta en ese momento, porque en ese momento no vas a pensar claramente. Haz una pausa. Ora, platica con Dios acerca de ese asunto. Refléjalo y dice, Señor, guíame en esto. Tu Espíritu Santo te pido que me guíes en esto, cómo tomar esta decisión en mi propia vida. Mira lo que dice este proverbio. Proverbios 3, 5 a 6. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Me encanta esto, o sea, va a dirigir, va a poner claramente ese caminar para un buen destino. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. No seas sabio en tu propia opinión. O sea, date cuenta. O sea, somos peligrosos para nosotros mismos y necesitamos darnos cuenta de eso. Hablarnos la verdad y someter esa decisión en oración y en consejo a Dios. Tercero, para decisiones de implicaciones importantes, o sea, si tienes que decidir tu menú, bueno, reflexiona, haz buenas preguntas al mesero y toma tu decisión, no pasa nada. Pero hay decisiones de implicaciones importantes que estudiar. ¿Con quién te vas a casar? ¿Dónde vas a vivir? Esas compras mayores. O sea, busca consejo sabio. Rebota con alguien esa decisión que estás tomando, haciendo o que te ayude a hacer las preguntas correctas. Sé como Roboam, pero busca a esos ancianos, busca a esos que ya han caminado anteriormente, esos que tienen un fruto de buenas decisiones en su vida. Y para esas decisiones importantes, ahora con Dios, haz una pausa, pide esa multitud de consejeros y vas a encontrar una buena dirección. Está bueno esto, ¿verdad que sí? Este año yo creo, yo sé que tú y yo vamos a tomar cada vez mejores decisiones. Mejores decisiones van a tener mejores destinos y vamos a poder caminar en ese favor y en esa prosperidad en cada área que Dios quiere para nosotros. Una decisión a la vez. Yo quiero cerrar en oración.
Y he hablado de malas decisiones. Y mira, no lo hago para condenarte, porque ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Y si tú has tomado malas decisiones, también te tienes que perdonar, ¿sí? Decir, bueno, me perdono que he tomado malas decisiones. No te juzgues demasiado fuerte, pero di, ahora quiero tomar buenas decisiones. Quizá esas malas decisiones han impactado a otros y quizá tienes que pedir perdón, y eso sería bueno, poner en paz acerca de esas malas decisiones, pero haz el propósito de que cada decisión va a ser una reflexión cuidadosa delante de Dios, con buena guianza, sin prisas y con mucha sabiduría. Déjame orar por ti. Señor, yo te doy gracias por cada persona que está escuchando este mensaje. Gracias, Señor, porque este año está lleno de decisiones y son cientos de oportunidades, Padre, que tú estás poniendo para caminar bien, para corregir rumbo, Señor, para salir y caminar en libertad, para crecer, para prosperar y para buscar paz y alegría. Y yo te pido, Espíritu Santo, que tú estés con ellos en cada decisión, que los guíes con bien, Señor, que les des la confianza, que les quites todo temor, Padre, y que puedan ser buenos líderes de ellos mismos en cada una de esas decisiones. Señor, corrige nuestro camino. Lo sometemos este año a ti y te pedimos que nos guíes de la mano en cada decisión. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues familia, la siguiente semana seguimos hablando de más preguntas que tenemos que hacer para tomar buenas decisiones. Dios te bendice.